Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Levítico 19:33. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrate. Ay, Levítico 19:33, la Biblia dice, cuando un extranjero resida con vosotros en tu tierra, no lo maltrate. O sea que no se puede ser cristiano y anti-haitiano. No, es una claro que contradicción. no. No se puede ser cristiano ni antihumano, ni anti-haitiano, ni anti-venezolano, ni anti-nada. Ni antidominicano. No, porque si es dominicano no puede ser antidominicano, dominicano. ¿Qué dominicano va a ser antidominicano? Imposible. Muchos. Porque hay muchos cristianos. Pero miren, traidores hay. quiero invitar hoy, antes de mi comentario, invitar a todos los que nos están escuchando, todas las parejas que nos están condición humana escuchando. no puede estar por debajo de una bandera. Así es. A todas las parejas que nos están escuchando hoy. Espérese. José, espérate, ahorita en tu comentario hablamos mucho de eso. Decía invitar a todos los matrimonios, la red de matrimonio de la iglesia nuestra, la iglesia cristiana Palabras de Vida. Esta noche tiene a Ramón Orlando y su esposa Judy dando su testimonio como pareja. A las 7 de la noche en el auditorio de la iglesia cristiana Palabras de Vida, que está en la calle 26 de enero número 3, en Bella Vista, entre Sarasota y Rómulo Betancourt. Es gratis y todas las parejas que estén interesadas pueden ir a escuchar. Y van a tener un libro gratis. No hay libros, porque yo no he escrito libros, pero van a estar muchas cosas a su disposición ahí. Interesante. Así es que los esperamos a todos. Miren, el asunto de la cultura machista y de maltrato a las mujeres es un problema ancestral, es un problema de mucho tiempo, que tiene muchas causas, es multifactorial en términos de causa, y que para poder enfrentarlo con eficacia hay que saber manejar los elementos fundamentales que la desarrollan. Cuando hablamos de una cultura, de lo que fuese, en este caso estamos hablando de una cultura machista y de violencia contra la mujer, pero cualquier cultura implica que usted cambiarle es un proceso gradual, multifactorial, con una serie de elementos que usted tiene que manejar y buscar las raíces fundamentales para usted ir tratando de cortar esas raíces de manera que posteriormente las acciones que usted haga tengan resultados concretos en función de usted ir quitando la esencia de lo que lo multiplica. ¿Cuál es uno de los elementos que más multiplica la violencia de género y las situaciones de las mujeres discriminatorias en República Dominicana? Uno es el machismo que hay entre la población. Dos, el que no se trabaja donde se forman a nuestros estudiantes, a nuestros hombres y mujeres en las escuelas, y la familia. O sea, son tres elementos que debe verse en términos de perspectiva, acciones inmediatas y acciones estratégicas. Ayer el ministro de Educación, al hablar en un acto que hizo el Ministerio de Educación sobre el Día Internacional de la Mujer, explicaba, me pareció sumamente interesante esta explicación que daba Andrés Navarro, sobre cómo la escuela, unida con la familia y con todos los elementos que están alrededor de la escuela, debe empezar a trabajar para cambiar esa mentalidad en nuestros estudiantes que van formándose. Desde que usted entra a primaria y llega a bachiller, usted va formando su criterio sobre la vida. Usted va formando su criterio sobre cómo actuar. Usted se va formando como ciudadano y ciudadana. Por lo tanto, ahí es que es la clave para usted ir mostrando las ideas correctas y la actuación correcta. Entonces él decía que precisamente tiene que haber una serie de, en la escuela, formación y acciones sistemáticas que vayan llevando al estudiante a entender, primero, a los hombres que no son dueños de las mujeres. Segundo, a las mujeres, cuál es su rol. Al hombre, cuál es su rol. Tanto frente a las mujeres, como frente a las instituciones, como frente al matrimonio, como frente a una serie de elementos. Y segundo, cómo eso, irlos conformando para que escuela y familia vayan formando esos valores fundamentales en cada uno de ellos y convertirse en ciudadanos y seres humanos que respeten a los demás, que respeten a las mujeres para que no haya violencia, que respeten a los otros para que tampoco haya violencia, una cultura general de erradicar la violencia, en el caso de las mujeres, manejándolo con cifras específicas. Y decía Andrés Navarro, el ministro, dice, lógicamente, cuando se trabaja de esta manera, mucha gente dice, bueno, y se desespera, dice, no, el problema es que trabajar así, con criterio estratégico, lleva a que no vean los resultados tuyos tácticos y por tanto crean que tú no estás haciendo nada. Y planteaba precisamente, la clave está en trabajar de esta manera para empezar una estrategia que tenga resultados de eficiencia y sostenibilidad en el tiempo y resultados posteriores.
Es decir, es empezar a sembrar poco a poco el criterio de lo que tiene que ser el manejo de una cultura diferente de hombres y de mujeres para eso. Es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Y que escuela y familia estén embanadas en eso, porque si le dejamos, la escuela no puede, la escuela te enseña y puedes reforzar eso, pero la enseñanza está en la familia. O sea, nuestras familias, padre y madre, tienen que dedicarle tiempo a formar a sus hijos. O sea, el tareísmo, el estar dedicado solo al trabajo o a otras cosas y olvidar que lo fundamental para usted es su familia, que el primer ministerio que nos da Dios a todos nosotros es nuestra familia. Es un elemento que es lo fundamental que va a contribuir a que cambiemos esta cultura. Por más acciones que hagamos en todos los otros órdenes, si en las familias y en las escuelas, los dos centros donde se forman nuestros hijos e hijas para empezar a actuar en la sociedad, no hay ese trabajo de siembra, de permanente, con eficacia, con tranquilidad y con sentido estratégico. Si no lo hacemos así, no importan las otras acciones que se hagan. Porque al final de cuentas, si ellos salen formados con un criterio de que son dueños de mujeres, o que no tienen que respetar a nadie, o que las cosas se resuelven consiguiendo dinero fácil, o que las cosas se resuelven de manera sin hacer esfuerzo, eso es lo que van a reproducir cuando sean jóvenes, cuando sean adultos y cuando dirijan el país. Porque esos niños y jóvenes que tenemos ahora son los que mañana van a dirigir la nación dominicana, sea como presidente, como diputado, como senador, como funcionario, como empresario o como fuese. Entonces, desde ahora hay que darle importancia a eso, porque mucha gente entiende que el problema de la violencia de la mujer o la violencia en sentido general se va a resolver con un plan de acciones, simplemente que se vea lo que se está haciendo. Y eso es una pantalla. No es que no se haga. Claro, tienen que hacerse acciones y de manera permanente, pero esas acciones tienen que estar soportadas en un trabajo estratégico de ir a las fuentes, a las bases que reproducen esa situación. Por eso me parece muy interesante este planteamiento del ministro Andrés Navarro, de que en la escuela tenemos que empezar a formar ese cambio de cultura. Y además, dicen, no solamente nosotros como escuela, la familia. Y tenemos que hacer una asociación, nosotros, la familia, la asociación de padres y todo el que está alrededor de la escuela y alrededor de las familias, para garantizar que las acciones que posteriormente hagamos como planes, que las diversas actividades que hagamos puedan tener resultados concretos y positivos. Y miren, ¿por qué es importante esto? Y que me sirve de telón de fondo para plantear, miren, hay cosas elementales sencillas, porque las grandes cosas dependen de muchas cosas pequeñas. Los grandes acontecimientos son la suma de muchas cosas sencillas, y siempre las cosas muy importantes están llenas de muchas cosas pequeñas importantes. Cuando usted ve un proceso, cuando usted ve una manifestación, cuando usted ve un hecho grandísimo, está precedido de muchas cosas pequeñas que es que le dan esa fortaleza y que garantizan que se realice. Y aquí hay cosas fundamentales que debemos empezar a tomar en cuenta para variar eso. Por ejemplo, en el caso de salud pública, que eso lo he planteado, y el Ministerio de Salud Pública, con Tati lo he conversado, con Chanel, con una serie de gente que tiene que ver con esto. En la salud, en el caso de los hospitales y las clínicas privadas, en sentido general, tanto hospitales como clínicas privadas, hay algunas cosas que parecen cosas sin importancia y elementales, pero que llevan a reforzar esa exclusión de las mujeres y ese machismo y esa manifestación de que lleva a los roles incorrectos de hombres y mujeres. Por ejemplo, se han dado varios casos, y yo he tenido incluso que hablar hasta con directores de hospitales y con encargados regionales, en hospitales públicos y en clínicas privadas, hay un enfermo o una enferma, sea papá, mamá, sea hijo o hija, y entonces tiene alguien que quedarse cuidándolo. Pues señores, aquí hay hospitales públicos y clínicas privadas que no permiten que un hombre se quede cuidando o a su hijo, o a su hija, o a su mamá, o a su papá. O sea, ¿por qué? Supuestamente porque tiene que ser una mujer. Y hay, lo digo porque en el caso mío, en el caso de muchísimos hombres, que tienen cuidado con sus hijos y sus hijas mejor que cualquiera, o igual que su mamá. Un momentito, Eury, para que concluya. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Bueno, entonces concluyendo, Eury. Entonces, en ese caso es una política pública. ¿Quiere dos nombres? No, concluyendo más de lo que concluya, porque tenemos otro compromiso ahí. Yo no voy a decir nombres específicos. Yo creo que le decía tanto a Tati como a Chanel, que tiene que haber una política pública clara en torno a eso, porque eso es discriminatorio. Cuando yo digo
cuando usted quiere defender que a la mujer y no sé qué, eliminar el machismo en los hombres, no es nada más dando discursos y haciendo actividades y marchas, es con acciones como concretas, específicas, en la escuela, en la casa, en las políticas públicas y en una serie de elementos, porque eso es lo que va a garantizar que de verdad se vaya articulando una cultura no excluyente de las mujeres y no machista de parte de los hombres. Y esto, en este caso, y hay muchos casos más, las políticas públicas tienen que ser claras y precisas. O sea, no es posible, y yo creo que debe haber, se lo decía tanto a quienes administran el sistema de salud, debe haber una política pública para todo el mundo, especialmente para el Estado. Es decir, no puede ser que un hospital público tenga ese criterio, porque entonces todo eso no se corresponde con los planes que está haciendo el gobierno y con la intención de enfrentar el abuso contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres y el machismo que está permeando la sociedad dominicana. Entonces, hay que ser coherente y por eso digo, me parece interesante esto que planteaba el ministro Andrés Navarro de ir al centro donde se producen las cosas, es decir, escuela y casa son elementos fundamentales para cambiar esa cultura de machismo, para cambiar esa cultura de violencia contra las mujeres y de violencia en sentido general en la sociedad. Y las políticas públicas, en el caso de salud pública, tiene que estar bien clara, no puede haber discriminación. Si hay un paciente en cualquier hospital o clínica pública, nadie puede decir que sea solamente una mujer que se quede cuidándolo, porque eso lleva precisamente a mantener el machismo, a mantener la exclusión de las mujeres y es una forma también de violencia en contra de ellas. Son las 8:32. Tenemos en la línea telefónica